en la casa de Dios a entender es que siempre, no como los fariseos, ¿verdad?, que pedían los primeros lugares, pero siempre me sentía lo más adelante posible. Lo más adelante posible, no para ser visto, sino para aprender, para oír bien, para que no me hablara nadie, sino que estar uno pendiente de todo. Muy bien, gracias, estamos aquí ya listos para la palabra, gracias por estar aquí. Este es un semestre, es ¿cómo le dijeron?, diplomado semestral. Parece que aún hacen falta algunas semanas o algún mes, no sé cuánto falta, no estoy muy enterado, pero vamos a ver hoy cómo es que Dios financia las misiones casi regularmente. No siempre, no es siempre, pero la mayoría de veces las financia de una manera muy particular. Las misiones que Dios abre, ¿cómo es que las financia? Vamos al capítulo 55 de Isaías. En los versos del 1 en adelante, pero vamos a leer varios versos hasta el 4, del 1 al 4. Tal vez se recuerde usted este texto, ¿verdad? Tal vez lo recuerda. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Oiga, entonces, la mayoría de veces que yo veo misiones, yo veo la Biblia, no es siempre, pero por lo menos veamos Mateo 10:9. Quiero que veamos cómo es que Dios trabaja. Mateo 10:9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Bueno, cuando uno ve esto, dice, bueno, pero ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo será que funciona? Porque la mayoría de misiones, la mayoría de gente que se manda o que mandan
a otras naciones, sobre todo Estados Unidos, mandan con un salario, ¿no? Un salario adecuado a la labor que va a ir a prestar, va a ir a trabajar al lugar donde va. Pero aquí vemos las distintas formas en que Dios envía, cuando Dios envía. No estoy diciendo que no se puede enviar, que no podemos enviar nosotros y tengamos algún respaldo para las personas que van, pero cuando Dios convoca a alguien para enviarlo, eso es lo que estoy diciendo yo, que puede ser un ministerio o puede ser una persona que va a ir a una misión especial. Por ejemplo, aquí en Mateo están los discípulos, y yo siempre he pensado, pobre el que iba con Judas y el que iba con Tomás. Ha de haber sido cuesta arriba ir con Tomás, ¿verdad? Porque van de dos en dos, pero las instrucciones que les dieron es: no lleven nada. Pero ¿cómo entonces? ¿Y cómo sale uno? Sin nada. Pues sin nada. Sin nada. Las 3 oportunidades que yo he ido a las misiones, he ido sin nada. Oiga, sin nada. Me mandaron de la iglesia, la primera vez que me mandaron a la primera misión fue a una zona marginal que ya le he platicado, sin nada. Yo fui a recibir la iglesia porque me acababa de llamar el Señor al ministerio de una manera muy fuera de lo natural. A todo color me pasó una película y vi cuando me estaban pagando el último salario en la compañía donde yo trabajaba. Yo ya no estaba ahí, había renunciado porque iba a trabajar en un proyecto que tenía el gobierno y había calificado ya para estar en ese proyecto, muy bien calificado, pero resulta que Dios me dice: regresa a donde estabas. Entonces estaba quebrada la compañía, la había quebrado la guerra en Guatemala, habían sacado ya todo el capital, solo de 180 trabajadores solo habían unos 20. Ya solo los de contabilidad, los últimos, y los que hacían limpieza, los que daban seguridad, eran los que iban quedando, nada más, para liquidar todo. Y me dicen que regresara a la compañía. Dios me dijo que regresara. Pues yo regresé soñando, ¿verdad? Porque dije, ¿será que? Bueno, pero me explicaron que ahí me iban a pagar el último salario, que no me moviera de ahí. Y regresé y fue asombroso, hermano, porque estaban despidiendo todos los fines de mes, despedían cada vez los innecesarios. Ya no había nadie necesario ahí, nadie. Ya no había ni un solo carro para vender en ventas, solo habían carros que estaban tirados, descompuestos. Era una gran compañía importadora de vehículos. No solo habían carros que ya no servían. Pero cuando yo llegué, me llamó el gerente y me dijo: yo no sé cómo voy a hacer, me dijo, pero no te voy a dejar. Ya me enteré que quitaron el programa, el proyecto donde yo estaba trabajando. Ya me enteré, ya leí, y no te voy a dejar en el aire, me dijo, porque has sido el mejor trabajador aquí. Así que te espero el lunes, no sé cómo te voy a pagar ni qué vas a hacer, no sé nada, me dijo, pero no te voy a dejar en el aire. Un inglés,
que era bastante frío, pero como Dios me mandó, iba con una carta de recomendación del Rey de Reyes y Señor de Señores contra todo pronóstico. El lunes llegué, me presenté y me dijo, mira, liquidar lo que encontrás, me dijo. Lo que encontrás, lo que podés vender, liquidarlo. Esos carros que están allá atrás, venderlo. Y me pongo, yo no tenía carro, porque toda la vida me dio carro la compañía. Entonces yo no compré carro. Cuando tenía cómo comprar, no compré. Y a esas alturas no tenía. Así que yo vendiendo carros a pie. ¿Qué tal le parece a usted ese? ¿Usted ha visto algún vendedor de carros a pie? Yo nunca he visto uno y no le compraría yo tampoco porque pues sí, vendiendo carros a pie. Y los empiezo a vender, hermano. El Señor me abrió las puertas a saber cómo que vendía hasta lo que no era vendible. Y yo ya estaba en la iglesia, me mandaron a la iglesia a pastorear una iglesia, me dijeron a mí. Cuando llego, lleno de gente, dije yo, aleluya, dije yo. Porque eso es lo que uno desea cuando quiere salir al ministerio, lo que uno desea es encontrar un montón de gente, ¿no? Estaba lleno, era un terreno que habían prestado ahí para la inauguración, para la instalación del pastor. Santo Dios, hermano, cuando llego el primer día de culto, ya después de instalado, no había nadie, hermanos. Si eran las otras iglesias de la vecindad las que habían ido a apoyar, solo habían 7 hermanos y ni uno tenía trabajo. 5 ancianas que estaban peleando entre ellas y 2 varones, que uno tenía 3 años de no trabajar y el otro no iba ahí casi, solo llegaba una vez a la semana y en los demás días se iba mejor allá a la iglesia grande que le quedaba muy lejos. Dios del cielo, hermano, y cuando yo veo eso, ya me habían pagado el último sueldo, yo dije voy a conseguir trabajo, pero ya me había comprometido con Dios. Yo se lo estoy contando así a grandes rasgos. Yo ya me había comprometido, ya había hecho un compromiso. Oiga, eso hay que revisarlo. Si usted ha hecho compromisos con Dios y no los ha cumplido, es mejor regresar al lugar y pedir perdón y ver cómo enmiendo uno el camino, porque yo ya me había comprometido, me comprometí orando con Dios. Y me mandaron a llamar, fíjese, me mandaron a llamar de una gran compañía. Me mandó a llamar el papá de una jovencita que iba de vez en cuando a la iglesia ahí, ya me conocía, se enteró que me quedé sin trabajo, me mandó a llamar. Él era el jefe personal. Y me dijo, no, si a usted lo necesito aquí, lo voy a poner en la cadena, la que ahora es Walmart, para vender productos, hermano, que estaban vendidos ya. Solo era llegar a tomar pedido, dejar las display que prepararan ahí todo e ir a recoger el cheque y llevar la factura. Eso era todo lo que había que hacer. Ya estaba vendido todo, solo productos vendidos. Pero y me dijo, ahí está su carro, ese carro va a usar usted, nuevo. Dije, oh Dios, regresé llorando, hermano, a la casa y me encerré en un lugar que tenía de oficina, me encerré y me puse a llorar ahí. Le dije, Señor, pero yo hice un negocio contigo. Si yo me pongo a trabajar, voy a ganar bien.
pero voy a tener ocupado todo el tiempo. Entonces, yo mejor soy honesto contigo. Yo quiero trabajar, yo quería irme a trabajar. Sí, yo estaba encantado con el trabajo que me habían ofrecido, pero el asunto era de mi compromiso. Decliné mejor el trabajo, llorando, porque tenía 3 hijos ya. Y si no tenían nada en la iglesia, me daban 150 quetzales y a veces se le olvidaba al tesorero, me los daba hasta 15 días después. Sin nada. Y yo renté mi casa. Cuando se enteraban que yo era pastor y llegaba yo a traer el dinero, me decían: pastor, nos va a echar a la calle. Me va a echar a la calle con mis hijitos. Usted es pastor, ¿verdad? Solo averiguaban que era pastor y ya no me pagaban. Todos, los 3 que tuve. No me pagaban. Y allá, bueno, igual que aquí, las leyes de inquilinato no funcionan. O sea, los contratos no funcionan. Hacíamos contrato, pero de todos modos era por gusto. Así que, sin nada. Ahí fue donde les he contado que comíamos tacuacín. Y tacuacín de periferia de ciudad. No eran nada limpios, hermano. No eran tacuacines de granja. No, ¿qué? No había frutas ahí. No había nada. En la periferia de la gran ciudad de Guatemala, fíjese. Sin nada. Empecé a clamar yo al Señor ahí. Si no tenía otra alternativa, había un jovencito de la edad tal vez de Josué, más jovencito que Josué, tenía como unos 16 años, empezó a tocar la guitarra y se volvió bastante diestro en la guitarra. Él no trabajaba. Cuando regresaba de estudiar, nos íbamos a la iglesia, al lugar donde nos reuníamos y nos poníamos a orar. Horas y horas y horas y horas ahí orando. Por eso sé yo que la llave para que empiece a abrirse el cielo no es otra cosa más que la oración y el ayuno. Pasábamos hasta, 5, 6 horas. Cuando no había culto, nos entraba la noche orando ahí. Se nos añadían a veces, hay algunos hermanos que se habían añadido a la iglesia. Empezaron a llamar a los que no tenían trabajo, ni habían aplicado, hermanos, los empezaron a llamar, fíjese. Y de repente una hermana dijo: yo quiero donar ese terreno para el templo de la iglesia. ¿Pero con qué vamos a construir? Pero lo donó, era una mujer de Dios, lo donó, hizo la escritura y todo. Y empezamos a construir sin nada. Construimos un templo para 150 personas, sin ni un centavo. Nos íbamos en la tarde a trabajar, nosotros. Había algunos hermanos que medio sabían, pero dejaron nítido el templo, bien bonito. Se construyó el templo, se quedaron 2 pastores preparados en año y medio. Por eso yo me asusto cuando no miro salir pastores de aquí. En año y medio quedaron preparados. Iván Marroquín, el que está de pastor ahí todavía 40 años después, y Rigoberto Espino, que ustedes lo conocen, el esposo de hermana Betty. Ellos ya estaban casados. Se quedaron preparados.
Y a mí me sacaron de ahí. Solo dejé fundada esa iglesia y me sacaron para Honduras. Y el que me iba a ir a dejar a resolver un conflicto en Honduras, resulta que se iba a casar, estaba por casarse. Y la futura esposa era celosa como ella sola. Entonces le dijo, como él estaba yendo a ver la iglesia, se había muerto el pastor y le daba así por un año, solo que no informaba qué pasaba. Llegaba una semana, le llamaba a ella, pagaba el avión y se venía de regreso y dejaba la iglesia sola. De repente se hizo pedazos la iglesia, sola pues. La iglesia a veces no camina ni con pastor y es sola. Entonces me mandaron a corregir el asunto. Y a él le dieron los viáticos. Y por cierto, escasos, ¿verdad? Entonces le dijo ella, vos otra tenés allá. No me caso con vos. Y él enamorado de una vez, ¿verdad? Es que se pierde la razón cuando la gente se enamora, y se pierde la razón de una vez, se descompone uno, de una vez descompuesto, de una vez arruinado estaba él. ¿Sabe una cosa? Le digo, si no te llevas a mi hermano, ya no me caso con vos, si tenés que ir. Se llevó a su hermano, pero ya no alcanzaron los viáticos. Nos quedamos en Tegucigalpa, sin almuerzo, sin cena, sin dinero para dormir, dónde dormir. No teníamos para el transporte el día siguiente para Olancho, a la frontera con Nicaragua. Con lo que nos quedaba, encontramos una pensión, hermano, que por poco nos rompen la puerta ahí las mujeres que estaban, era para otras cosas esa cuestión. Cada rato nos tocaban la puerta. Como vieron que 3 varones hermosos habían entrado ahí. No. Con esa no, por poco nos botan la puerta, hombre. Por poco nos botan la puerta, esas gentes ahí. Y el día siguiente, bueno, sin almuerzo, sin cena, sin desayuno, el hermano tenía idea dónde vivía un hermano en Tegucigalpa y se fue a buscarlo. Se pasó como 4 horas para encontrar la casa sin la dirección. Pero lo encontró y le prestó dinero. Yo no sé si le pagó algún día. Le prestó dinero y con eso nos fuimos sin comer. El segundo día llegamos a Olancho, no encontramos a nadie en la iglesia. Uno nos fue a encontrar solo a darnos las noticias como las de Job, una tras otra, hermano. Hay un grupo que se fue para tal lugar, ahí están reunidos. Hay otro grupo de jóvenes que están en tal lugar y los otros están en la cantina cantando coritos. Los de la alabanza están en la cantina. El director de alabanza regresó a la vida antigua y yo sin ni un centavo. Y tampoco aquel podía regresar, pero a él le dieron para que regresara y yo me quedé sin nada. Fui a buscar alrededor del templo, porque fui a visitar a los hermanos, pero me dijeron los jóvenes, mire, así, bien plantados, ¿verdad? Ellos no tenían nada, eran jovencitos casi todos, pero usted va a tener dónde dormir, dónde vivir y la comida aquí. Pero no queremos a esa gente que se fue. Esa es la cizaña.
Cuando fui a ver a los que eran los ricos, yo no los conocía, eran un montón de gente rica, con mucho dinero, pero mucho dinero. Me dijo una señora: pastor, si usted nos va a pastorear, me dijo una finquera, si usted nos va a pastorear, desde que mi esposo se murió, me dijo, mi finca tiene desocupada la gran casa del casco de la finca. Esa sería su casa para que usted ahí disponga de lo que quiera. Hay ganado, hay caballos, hay carros, hay todo. Lo vamos a tratar como un príncipe de Dios. Pero de esa chusma, me acordé del chusma. Pero de esa chusma no queremos saber nada. Nada. Entonces les dije, mire, hay otro me dijo, cuando yo me casé, me dijo el otro, me parece que era sobrino de ella, cuando yo me casé compré un apartamento y lo equipé como usted no tiene ni idea para casarme, pero por último no me fui a vivir ahí, sino nos fuimos a otro lugar. Y el apartamento está ahí, completito, con todo nuevo. Ahí está para ustedes y su familia. Pero eso sí, la misma condición. No queremos saber nada que... Les dije, miren, si alguien de ustedes tiene un colchón, que me lo pase dejando a la iglesia, al templo. Yo me voy a ir a dormir al templo, ni allá ni aquí. Que yo vine por la iglesia, no vine por un grupo. Miren. Y si quieren hablar conmigo, ahí estoy. Yo ahí voy a estar. Y si quieren que yo les venga a dar Biblia, yo vengo, pero voy a ir allá también. Les aviso de una vez a los dos grupos, les dije lo mismo. Pero como el obrero es digno de su salario, bueno, a todo esto yo no tenía dónde comer, fui a un cafetincito, a un chalet que estaba por ahí cerca y le dije a la señora, mire, ¿me puede dar comida? Le pago al fin de mes. Le dije, ¿de dónde le iba a pagar? Pero le dije, le pago el fin de mes. Yo soy de El Salvador, le dije, estoy atendiendo a la iglesia esta que está aquí. Con mucho gusto, me dijo, sí, está bien. Me dio comida. Por eso le digo que el ministerio se abre con lágrimas, no se abre con dinero. El dinero no es una herramienta para eso. Son las lágrimas. Me fui al templo y mire, jamás he visto en mi vida un lugar donde hayan habido tanto zancudo como ahí. Es un lugar calientísimo. Las hermanas ya pasaron por Olancho, solo que ahora ya pasaron cuando han venido de Tocoa. Solo que ahora es modernísimo todo Olancho, pero en ese tiempo estaba hacia la antigua. La cantidad de zancudos era tal, hermano, que yo pensé que me iban a matar. No tenía con qué fumigarlos, no tenía con qué cubrirme de ellos. Entonces me encerré en la biblioteca, que también tenía una gran biblioteca el pastor que se murió. Y ahí empecé a leer y a orar, a leer y a orar, y no dormía porque no me podía dormir con los zancudos encima. Eran como los aviones allá en Rusia y en Ucrania. ¿Quién podía dormir así, hermano? No podía dormir.
Semanas me estuve ahí. Iba en la noche a un discipulado y la otra noche al otro. Así iba, me recibían en los dos lados. Gracias a Dios empecé a hallar gracia. Algunos me invitaban a cenar, otros no, y así pasó el tiempo. Pero yo tenía dónde comer. Dios bendiga a esa familia de esa señora que le pagué, dice. No va a creer que me vine sin pagar, le pagué. Le pagué todo lo que me comí. Pero lo que quiero decir, hermano, es que en esas experiencias, ahí es donde germina la obra de Dios, donde el río de Dios empieza a fluir. Mire, de repente, una de las jovencitas que todos le decían la carita alegre, que vino a El Salvador, creo que la conoció Claudia y José, la carita alegre, todos le decían la carita alegre porque solo vivía riéndose, solo sonriendo. Ella nunca le encontraba uno seria, solo sonriendo. Y una noche, un día que iba al discipulado de los ricos, me dijo, ¿lo puedo acompañar? Sí, le dije, sí. Oh, nada, casi se la comen de las miradas, ¿verdad? ¿Qué miradas le hacían así? Y ella, como solo risa era, voy a abrazarlas a todas. Y no les hizo caso a las miradas. Y ahí comenzó. De repente me dijo una de las señoras de los ricos, ¿lo puedo acompañar al discipulado al otro lado? Sí, le dije, sí, está bien. Y empezaron a ir. De repente tenía 75 personas en cada discipulado y no hallaba dónde meterlos. Les dije, miren, les hablé a unos y les hablé a otros. Les dije, miren, ya no cabe en ninguna casa. Y el templo está vacío. ¿Por qué no nos reunimos el domingo? No queremos nada, los dos grupos. Pero a regañadientes fueron. Y el director de la alabanza fui yo. ¿Qué tal le parece a usted? Porque ayer era yo el diácono, solo diaconisa no podía ser, porque eso sí está. De ahí yo era el todo, para ella, todo. Mire, me puse a cantar, saber cómo, hermano. Me puse a cantar aquel coro que dice, digo, sí, sí, sí. Digo, sí, Señor, a tu voluntad. Y como solo eso dice, así como los hermanos solos, solo eso dice, lo mismo todo. Solo eso canté. Y fíjese que de repente empezó a llorar el primero, de repente el otro, de repente el otro. Miren, hermano, los quebró el Señor, fíjese. A eso tenía yo casi un mes de estar entre los zancudos. Mire ese zancudero, hermano, era terrible, terrible. Casi no dormía yo. Pero estaba jovencito. Aguanté el ácido. Hermano, ahí se empezó a juntar todo. Estuve 8 meses sin ver a mis hijos. Yo lloraba, ¿verdad? Ya. 8 meses. Mi esposa llegó un mes y regresó, los dejó recomendados con la abuelita. Hermano, eso para mí fue terrible. 8 meses. Y le llamaba igual, y lo peor que no se podía ni llamar de Honduras para Guatemala. No había ni buenas líneas telefónicas. Le llamaba yo a mi pastor y le decía, pastor, yo me quiero ir, mis hijos están solos allá con mi esposa. No vos, no tengo a quien mandar, quédate ahí otro poco. ¿Y qué le decía yo?
Yo he propuesto, siempre que estuve bajo autoridad, yo estuve bajo autoridad. Yo aprendí a estar bajo autoridad. Aprendí a seguir instrucciones. Aprendí a obedecer, no solo a Dios, sino también a los hombres que están en posición de autoridad. Siempre lo aprendí. Lo aprendí bien. No me podía venir. A todo esto ya tenía una congregación bonita, grande. Empezó a abrirse las radios, hermano. Yo no tenía experiencia en nada de eso, pero me iban a decir los dueños de la radio: si usted no pone un programa en la radio, en mi emisora, gratis. Si usted no lo pone, van a venir los satanistas y les voy a dar el tiempo, me decía. Hasta me obligaban o me presionaban que pusiera, pero yo no tenía la capacidad todavía como para hacer todo. Pero estaba encontrando mucha gracia ahí. Creció la iglesia. Me enviaron para allá ya como apóstol a esa zona ya el doctor me envió un domingo para allá. Y ahí es cuando les cuento que me deportaron de Honduras, con visa vigente y todo, pero como me encontraron que estaba predicando, me dicen: aquí es un trabajo, así que usted está trabajando sin licencia de trabajo. Y me sacaron, me deportaron. Y me deportaron a El Salvador, fíjese. Yo le supliqué al de migración, le dije: mire, te llevo mis 3 niños chiquitos, no llevo dinero suficiente. El Salvador está en guerra, no puedo pasar por ahí. Hágame favor, sáqueme a Guatemala, es mi país. Mire, yo lo voy a sacar a la Matío, me dijo. De ahí se va usted volando, gateando, nadando, o como pueda, me dijo. Eso es problema suyo. Vaya, está bien. Me hizo la orden de deportación, expulsión definitiva por orden presidencial, inapelable. Yo traía una Biblia nueva. Le dije: quiero regalársela. Es un regalo. Se me quedó mirando. Porque dice: ¿y este? Se la regalé, se la dejé en el escritorio. Y salí a traer a mis hijos, porque me retuvieron a ir a traerlos a Olancho, sin dinero. Allá me dieron, calculando más o menos cuánto iba a gastar yo para llegar. Y llegué de panzazo. Mire, los últimos 10 quetzales que me quedaban, me cobró el taxi del bus que llegó de aquí para la casa de mi suegra, que sin ni un centavo. Pero llegué, fíjese. Así es como se siembran las misiones, hermano. Eso es lo que la gente, los siervos de Dios quieren: experimentar, conocer a Dios. Y en el camino fue que me habló a mí de venir aquí. El Señor, y le habló a mi esposa también. Lo mismo le dijo a ella y a mí. A los 8 días, 15 días estaba yo aquí ya, y contra mi voluntad. Porque yo miré los bombazos en todo el camino, y vi el puente de oro tirado en el suelo, en el río. Santo Dios, dije: oye, ¿esto qué pasa aquí? Y al ratito me habla el Señor: ¿y qué dirías si yo te mandara a El Salvador? Me dijo. Bueno, yo le dije: no, yo no quiero salir de mi país, Señor, por favor. No quiero salir. Y sabe una cosa, el diablo se burló de mí. Venía con el policía de inmigración a la par. Y en el último pueblecito, como veníamos en uno de esos buses lecheros que paran en cada pueblo,
porque yo tuve que pagarle a él su pasaje y todo. Y cuando paso donde estaba el cine, ese día estaba programada la película Regreso sin Gloria. Mire, regresar a Elim en ese tiempo, después de ser enviado, era casi, todos pensaban que no era llamado, saber qué era. Regresé y me mandaron para acá, sin nada otra vez. Sin nada. Sin nada, sin nada vine aquí. Sin nada. Solo ni cabal del boleto, porque lo del no vine en avión, en Avianca, no hombre, en un bus viejo vine. Y me dieron una ofrenda de regreso y con esa regresé, porque no me dieron ni cabal. Así eran allá, era un poquito complicada la cuestión de los viáticos. Pero, hermano, esto se abrió con lágrimas. Esto lo abrió Dios. Pero, porque nadie podía hacer algo así. Nadie. Pero, como que Dios se agrada cuando uno piensa igual que Él. Porque aquí los discípulos se fueron sin nada. Sin nada en Israel, hermano. Si no querían nada con el Mesías. ¿Sabe qué señal les dio? Vayan a las casas y pregunten: ¿hay paz? Y si les dicen no, regrésense, sacúdense los pies y váyanse de esa casa. Hay paz hasta que encuentren una casa digna. Entonces la paz de ustedes se va a quedar en esa casa. Y no se vayan de ahí hasta que tengan que regresar. No van a estar de casa en casa, porque esta gente que lo recibió por amor, y hay que honrar ese amor. Eso es seguramente lo que... Entonces, mire, se quedaron ahí sin nada. No llevaban ni de otro vestido. No los dejó llevar nada. Yo veo en un espejo el ministerio, fíjese. No llevaba nada. Es lo mismo aquí. Nada. Y las palabras de Isaías son exactamente las mismas. Cuando Dios manda a alguien, solo quiere que sea obediente. Solo que obedezca. Nada más. Solo que obedezca. Y vaya al lugar. Y deje que sus ojos mojen la tierra para que germine la semilla del Evangelio de Jesucristo. Así es la cosa. Así es. Esto no es tan fácil de entenderlo. ¿Cómo me voy a ir yo entonces, hermano, a X lugar? No, lo van a mandar. Y en el camino Dios va a abrir las puertas, porque estos discípulos eran 12. 6 parejas, tenían que encontrar 6 casas para hospedarse. Saber cuánto tiempo se fueron a esa misión. Fue la primera misión de los 12. La misión de los 70 los envió que llevaran.
porque no eran solo los 12 eran 12 apóstoles. Tenían que aprender a no temer, aprender a bajar del cielo lo que no está en la tierra. Yo creo que esto debería replicarse muchas veces, debería replicarse. Ahora, es difícil soltar la vida estable económicamente. Nosotros teníamos una vida estable, la hubiéramos podido continuar en la otra compañía, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Saben a cuántos ha llamado Dios? Pero no han querido dejarse llevar por el río de Dios. El río de Dios marea, hermano. El río de Dios asusta, porque ya no pueden hacer nada. Fíjense en los porque aquí empecé a venir yo cada fin de semana. Venía cada fin de semana cuando se empezó a convertir la gente, porque se empezaron a convertir. La primera vez que vine se convirtieron como 15. Entonces me dijeron, hermano, ¿y ahora cómo nos vamos a quedar aquí? Unos reconciliaron y otros se convirtieron, entre ellos Amanda. La segunda vez que yo vine se convirtió ahí. Me dijeron, ¿y cómo nos vamos a quedar? ¿Para dónde agarramos? Entonces les dije, voy a venir el próximo. Pero yo ya, como ya me habían hablado, y a mi esposa también, las mismas palabras, dije, oye, ya, se me hizo. Y iba y venía todos los fines de semana. Y durante la semana me invitaban los hermanos pastores allá para ir a predicar a varias iglesias. Pude sostener a mi familia. Estuvimos recomendados ahí con mi suegro, sí. Pero pude, porque mi casa estaba rentada. Pude sostenerla sin tocar sus finanzas. Pude pagar todo lo que tenía que pagar, así que todito lo cubrí en ese tiempo que estuve viniendo para acá. Iba y venía. Yo hasta mi buena intoxicada me di porque comí pollo en la frontera, gallina que se había muerto solita, como dijo Tizoc. Yo creo que se había muerto solita porque por poco me mata esa gallina. ¿Verdad? De todo me pasó. Pero ese es el río de Dios, hermano. Así es como funciona el río de Dios. El río de Dios, jamás le dicen a uno, no le dan un programa para 30 días ni para un año. No le dan un programa a corto, mediano y largo plazo. No, le dicen a uno, se te irá diciendo. Pero ese se te irá diciendo con familia, hermano. Pues o confía uno en Dios, o mejor se sale del río y se va a trabajar. Porque trabajo tenía. Es decir, lo hubieran conseguido fácil, pero mi compromiso con Dios, hermano, todavía sigue vigente, fíjese. Sin nada. Todo esto se hizo sin nada. ¿Te acuerdas de la hermana? Estabas pequeñita. Ellos vieron cuando comenzamos aquí a limpiar. Dios mío, hermano. Esto era una cueva de ladrones, toda esta parte de aquí. Era un basurero donde tuvimos que sacar 35 camionadas con un camión de volteo de basura. Piezas de vehículos, llantas y todo. 35 camionadas de este pedazo de aquí para allá.
Y siempre pagamos. Siempre pagamos. Sin nada, pero siempre pagamos. Así es la obra de Dios. Mire, pero fíjese que eso es también para las personas, para los creyentes. Eso también es. La Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Añadido. Lo que pasa es que uno se pone y deja uno de buscar a Dios. Se pone a batallar por salir adelante, a nadar contra la corriente, pero no es de nadar contra la corriente. Hay que aprender a derramar el corazón delante de Dios. Eso es lo que hay que aprender a hacer. Hay que aprender a mojar la tierra con lágrimas. Esa es la clave, hermano. Esa es la clave. Yo cuando veo estos discípulos, digo, bueno, no nos ha tocado como ellos, porque el evangelio no se conocía en ese tiempo, pero no ha sido nada fácil aquí. Yo me acuerdo que una noche fui a cenar a la casa de la familia de Amanda. Yo estaba enfermo el estómago, y tenía saber que estaba como con una carencia de todo, ¿verdad?, en mi cuerpo. Y ya no aguanté a subir a donde vivíamos. Subía por ratitos y me sentaba, pues no aguantaba caminar. No aguantaba caminar. Cuando se ve todo esto, dicen: ese hermano, saber, nadando en dinero a estar. No, hermano. A mí no me emociona el dinero, fíjese. No, o sea, lo que tengo me lo dejaron mis padres, y lo que logré ahorrar en las AFP. Y la iglesia siempre me ha dado lo necesario para vivir. Eso sí, ha sido fiel la iglesia al darme lo necesario. Pues es todo. Pero mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, me siento que no pude haber invertido mi vida en algo más adecuado que en esto. No pude, jamás hubiera encontrado algo más, como si dijera yo, más reconfortante, más apropiado que algo así como esto. Vine a predicar el Evangelio de Jesucristo. No lo esperaba ni soñaba ser pastor, pero me hicieron pastor. ¿Saber cómo? Vine a parar aquí. Pero estoy satisfecho. Yo creo que quienes le quieren servir al Señor deben conocerlo. No se puede servir a alguien que uno no conoce. Hay que ver quién es. Es que una cosa es estar en el culto y otra cosa es depender de Él. Como dijo Moisés, Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Qué quiso decir? En esa roca he estado parado yo desde que me sacaron corriendo de Egipto para matarme. 40 años en el desierto y otros 40 años con este pueblo. En esa roca he estado y sigo en esa roca para la vida eterna. Así es la cosa. Voy a dejar el tiempo para que ministremos un poquito. Vamos a ministrar un poquito. Vamos a aprender
a derramar nuestro corazón, hermanos. Aprendamos, no hay otra forma. Si queremos conocer a Dios, lo vamos a conocer en la intimidad. Es la única manera de conocerlo. De otra manera no se puede. No se puede.